Hola, estimados amigos, los saluda Abel Swing, integrante del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos. Es grato compartir con ustedes y avanzar en el tratamiento de la desinformación. Voy a presentar una apreciación de la estructura narrativa de la desinformación. Voy a compartir con ustedes unas diapositivas para poder tener estos elementos de apertura de esta temática. Si me esperan un segundito, por favor. Bien. Eh, la estructura de las narraciones que inicia con la oralidad y con este transmitir aprendizajes, saberes de generación en generación, se logra mantener en el tiempo a través de, de organizar relatos, a través de una manera que resulte atractivo el legar con ese aprendizaje, con esa moraleja. Veremos que una forma común de compartir valores, de educar a los niños, de instruir con algunos elementos de convivencia, tiene que ver con enseñar a través de historias, de cuentos, de pequeñas moralejas que nos van a presentar y nos van a permitir entender esto y llegar a un nivel de empatía entre las personas, independientemente de su edad, de otras características permiten ubicar esos elementos que ayudan a comprender, avanzar y en el fondo a comunicar, es decir, a que esa acción que vamos a hacer esté armonizada y pueda tener un efecto de mejoramiento en la comunidad en la cual se está tratando. De allí es donde pues, partimos para entender las estructuras de la desinformación, de las narrativas que tiene la desinformación. Bien, voy a recordar algo que es también conocido por todos, la estructura clásica de las narraciones, a partir de unas premisas, a partir de una presentación, de unas condiciones, de unos escenarios, luego llevar a la audiencia, a los personas que están interactuando con nosotros hacia el ubicar los elementos de conflicto y un desenlace. Entonces, la estructura clásica de la narración parte de, de este proceso, ¿no? De una presentación, una exposición, una definición, una contextualización. Veremos allí que a partir de del teatro, lo clásico, hasta lo que estamos viendo en este momento, se mantiene esta presentación, esta introducción. Luego nos llevan a entender este conflicto que está ocurriendo en lo que está presentado, lo que está sucediendo, y finalmente llegamos a una resolución, a un desenlace, y ahí está el aprendizaje con la moraleja, el impacto que se ve o que se pretende con esta exposición. Luego, ya un poco más estilizado, ya hacia los medios de comunicación de la edad moderna y las innovaciones para poder llegar con estos conocimientos hacia las personas. Vamos entrando hacia ahí un proceso elaborado. Vemos ya la inauguración, la apertura de los medios electrónicos de comunicación y cómo esta estructura va tomando un conjunto de matices, pero se mantiene, es decir, esa estructura clásica de presentarnos, de que llevarnos hacia un elemento culmen, a un top del proceso de lo que nos está encontrando y un desenlace, es decir, qué es lo que está ocurriendo. Esto lo vemos ahora mismo, incluso en las producciones que se transmiten por el streaming. Hay esta exposición, como les decía, de lo que está ocurriendo y vamos a entender cuál es esa estructura. Eh, la, eh, el proceso se mantiene, es decir, va hacia los diferentes géneros, es también muy clásico en la literatura y en los géneros audiovisuales, como les acabo de referir. Entonces, allí se mantiene esto y la pregunta es si esto aún está siendo incorporado a través de de las redes sociales, de los formatos actuales de comunicación. Es decir, ha cambiado este contenedor de la comunicación, pero el contenido, esta forma de exposición se mantiene. Es así que llegamos hacia, como les comento, estamos en una etapa importante de la evolución de las comunicaciones y contamos con dispositivos. Lo que ocurre en este momento es que se ha enriquecido ese relato, es decir, si se entiende, digamos, como una metodología, como un camino,
continúa esos procesos de la presentación, el conflicto, el clima y el desenlace. Pero ahora estas historias van siendo mucho más enriquecidas con los formatos, con el aporte, con la intervención también de los espectadores, la ruptura de estas paredes clásicas en el teatro, para poder incorporar también lo que está proponiendo la audiencia. Es decir, hay una suerte de navegación distinta, es decir, podemos pasar, saltar a diferentes etapas y va siendo cada vez más comunes lo previo, las precuelas, como se dice en el cine, y lo que viene después, las secuelas, es lo que va quedando después para poder complementar. Y llegamos a esta narración multimedial transmedial con muchos más medios. Va amplificándose aquello, pero la forma, digamos, de entender, de llegar hacia eso se mantiene, es decir, ese proceso de evolución, de, o si se quiere un poco también dialéctico, de presentación, de conflicto, y llegar, digamos, al aprendizaje como tal. Entonces, vemos que ahora con la oportunidad que tenemos con esta masificación de la comunicación en línea, hay una suerte de poder también poner al alcance y que las personas puedan intervenir en estos diálogos, en estos relatos, es decir, ya no tener un papel tan, digamos, de espectador, sino un papel activo de intervenir en aquello. Es decir, se ha calificado también ya desde el siglo XX como el emisor pasa a ser, digamos, ese receptor pasa a ser emisor y ese papel de emire, es decir, pero ya con las condiciones para poder hacerlo, es decir, ya no, digamos, hay pocos emisores y muchos que consumen o muchos espectadores, sino que ya tiene esa capacidad de intervenir, entonces da esa oportunidad y las narrativas permiten ir en esa dimensión. Pero esta oportunidad que hay de la intervención también ha generado un cuestionamiento respecto a si realmente estamos en esa capacidad de poder aportar con elementos que tengan un sustento para complementar aquello. Y allí es donde empieza a generarse esa suerte de línea delgada, de riesgo, de poder también entregar o aportar con esa solvencia de lo que está pasando. Hago un paréntesis para comentar también lo que se ha conversado en otras sesiones respecto a la definición de si los ciudadanos pueden cumplir con ese papel de periodista. Pueden aportar con los datos, pueden con evidencias, pueden transmitir la opinión es amplia para todos, pero como que el ciudadano no tiene esas herramientas a mano que tiene el periodista para hacer una información balanceada, un contraste y el conocimiento de esos principios, de esas tradiciones, de esa deontología comunicacional para poder entregar. Y ese riesgo que pasa en el periodismo también está sucediendo en varias facetas y es donde se convierte en un caldo de cultivo para poder generar estos ecos de bulos, de desinformación. Es decir, y allí es donde también se ha tratado en otras sesiones de estos diálogos que estamos manteniendo respecto a ese compromiso de un consumo crítico de la información. Llego a esta explicación porque ahora vemos que este proceso, es decir, ya no constituye un patrimonio solo de las personas que pueden, digamos, emitir o tienen las condiciones, sino que todos podemos participar en esa construcción de los relatos porque se ha abierto esa posibilidad. La multimedialidad, la transmedialidad permite que se pueda enriquecer ese relato. Y eso se esperaría que vaya siendo una posibilidad de una interculturalidad para poder llegar, que sean pertinentes, y también se provoque esas aspiraciones de la comunicación, una intervención grande y una apropiación, entendiendo también el respeto de cada una de estas públicos y de su percepción, de su cultura. Y a partir de aquello vamos un poquito ya con lo que ahora está ocurriendo con lo del storytelling, es decir, la enseñanza a través de estas historias. Y el storytelling lo que pretende allí, como está presente en la pantalla, es provocar también una reacción a partir de tocar esas fibras emocionales, es decir, un sentimiento, y que eso vaya a generar ese involucramiento, esa apropiación de lo que está pasando y poder amplificar o compartir, que es muy típico de las redes sociales, pero parte incluso de este storytelling de la estructura clásica que les decía al inicio de esta breve intervención. Entonces, llegamos hasta esta posibilidad de amplificación, pero se va también hacia esa subjetividad, esa explotación de la subjetividad de las personas, involucra también un compromiso para poder participar en esa empatía que les comento de lo que vamos a construir en comunidad. Desde esta, digamos, apretada resumen que les presento, vamos a entender cuáles son esas estructuras de la desinformación. Es un relato que también parte de un planteamiento, de una exposición de un problema y de un desenlace.
pero esta exposición está, digamos, desequilibrada, no está suficientemente comprobada, contextualizada y provoca con las posibilidades de las redes que hemos visto que se toque esa impresión, ese marco referencial que tiene cada persona y genere una reacción desde la subjetividad, desde el sentimiento de cada persona. Entonces, toma la estructura clásica, pero lo enmarca en un conjunto de posibilidades de utilización de lo que se conoce en la teoría de la comunicación de la agenda setting, se le entrega, digamos, sobre qué pensar a la persona y que genera una reacción, pero una reacción que está condicionada porque los antecedentes, lo que se plantea, está sesgado y tiene una cierta intencionalidad. Y es allí lo peligroso que si no logramos distinguir que hay ese sesgo, vamos a asumir que eso que estamos recibiendo esa historia es verdadera y vamos a incorporar en nuestro aprendizaje, en nuestra opinión y a convertirnos en estos ecos de resonancia de estas desinformaciones. Entonces, la desinformación genera manipulación, es decir, nos llevan a una caotización y a una, digamos, evolución, una erosión de la calidad de convivencia y la democracia en general. Entonces, ¿cuál es la estructura clásica o la estructura, digamos, común de la desinformación? La hemos aquí ubicado en un decálogo, en 10 puntos. Parte de tomar un tema que sea de interés público, un tema que afecte o que esté marcando la agenda de una comunidad, de un país. Pero dentro de esa agenda se posiciona, digamos, algo que se quiere contar, algo, un núcleo narrativo, ubicar un mensaje clave que es el que se quiere posicionar en eso que está ocurriendo. Y ese mensaje tiene una intencionalidad. Luego se aporta, es decir, se le ubica, es decir, se combina lo que es cierto con lo que se quiere llevar a pensar. Es decir, hay una suerte, digamos, de combinación de lo que es cierto y de lo que no es cierto. Y llegamos al punto de que escuchamos a líderes de opinión, a políticos, a personas que nos transmiten algo que parecería que es cierto, porque no tenemos esas herramientas aún para distinguir aquello. Es decir, hay una situación, digamos, de mix, de combinación entre elementos ciertos y que no son ciertos. Y como les decía en la parte del storytelling, se toma también esa estructura para provocar, digamos, una reacción, un sentimiento. Está pasando y le afecta a usted, esto va a generar, esto tiene este beneficio, esto va a significar esto, o tal resultado, tal posibilidad en su vida, en sus relaciones con su entorno. Por lo tanto, le motiva a dejarle ya con esa inquietud a ver a cómo actuar o cómo participar en eso que está ocurriendo. Y luego, pues, hay esto que se denomina sesgo de confirmación o, digamos, un sofisma, es decir, no hay unas suficientes premisas adecuadas y al no haber esas premisas generamos un sofisma de composición, un error de interpretación, porque no contamos con todos los elementos y se provoca esta eh, situación de bulo, de incorrección, de provocar una reacción inadecuada, porque estamos interpretando solo con elementos, es decir, estamos dejando inalteradas o nos hacen dejar inalteradas otras condiciones. Y por lo tanto, si solo tenemos unos pocos elementos, nuestra respuesta, nuestra decisión va a ser errónea, porque no hemos visto todo el campo, eso es una parte, nos ha puesto unas anteojeras para ver una parte y hemos dejado de lado el otro. Por lo tanto, nuestra opinión va a ser no adecuada. Luego, el sexto punto, técnicas de propagación. Y esto permite mucho lo que tenemos ahora con la comunicación electrónica, digital, la amplificación. Como también ya se ha manifestado, la desinformación no surge en el siglo XXI. Históricamente viene desde mucho tiempo atrás, hay fenómenos que se han estudiado, también propagación, esta propaganda que ocurría en los conflictos bélicos. Por lo tanto, esto ya venía sucediendo, pero no tiene esa amplificación que tenemos ahora. Por lo tanto, esta propagación es una característica. Esta masificación es un elemento que identifica propio de esta estructura de la narrativa desinformativa. Luego, la posibilidad de esta repetición, de esta suerte de trabajo colectivo que está haciendo para soportar ese mensaje. Y luego, también en esos mensajes, ubicar elementos que vayan provocando, al no ver esa generalidad, una cierta impresión negativa, una, digamos, desacreditación, como está escrito allí, de las fuentes de quienes pueden contrastar. No hay contraste en esa información, por lo tanto, como lo asumo, y de pronto juegan con esa impresión, juegan con mi manera de pensar, con mis valores preexistentes, lo incorporo como que lo que me están transmitiendo es cierto. Y por lo tanto,
asumo una negación de que les puede esa contrastación, porque lo que hemos recibido no es información, no es periodismo, no es un tratamiento adecuado de lo que está ocurriendo, sino es una explotación indebida de mi manera de pensar porque no tengo toda la información. Luego esto obviamente va a crear, como se pone allí, una polarización. Voy a tomar partido, no voy a provocar un elemento de diálogo, sino voy a procurar que los demás piensen igual a mí. Por lo tanto, allí habrá que ver cómo reaccionamos con aquellas informaciones que reafirman lo que yo pienso o informaciones que se oponen a mis creencias. Y esta situación entra en conflicto y terminamos, en lugar de generar ese elemento de tolerancia como valor cívico, generamos una reacción de polarización. Y la polarización genera una inestabilidad, una ingobernabilidad. Cualquier absolutismo es dañino para la sociedad y la desinformación lleva a los absolutismos, a posiciones extremas que no logran ese elemento de diálogo y generan conflictos, generan beligerancia, generan pelea. Y es lo que no queremos, porque al haber una pelea, perdemos todos. Habrá unos pocos ganadores con los que se aprovechan o estos famosos beneficiarios indebidos de las guerras, de los conflictos. Y luego se va a construir un conjunto de soportes, es decir, como ya se dice sesgo, voy a buscar elementos que confirmen lo que digo yo. Y ya lo que hace la desinformación es también ubicar como backup, como respaldo, varios elementos que me van a llevar a pensar a mí que lo que yo supongo es cierto porque hay un elemento que confirma aquello. Es decir, es un sesgo en esta información y una desestructuración, como les comento, de la convivencia pacífica en la comunidad. Por lo tanto, la estructura de las narrativas desinformativas aprovecha la estructura clásica, suma o apropia de las posibilidades de las tecnologías de la comunicación y lo que hace es aprovechar, identificar temas que están en la agenda pública, tomar uno y ubicar en ese diálogo, en esa opinión pública, un concepto que tenga un interés particular. Y aquí lo que hace es proponerle, sumarle, sesgar, provocar y polarizar. A la final nos genera un retroceso en la comunidad. Eso es lo que puedo comentarles en esta presentación de las estructuras informativas. Quedo pendiente para poder mantener este diálogo con todos y será pues muy grato el encontrarnos y el avanzar en la parte de ejemplos, porque también hay unos ejemplos que nos van a permitir entender, tomando incluso lo del COVID que pasó hace poquito tiempo, que están tan presentes en la agenda informativa cotidiana, incluso las publican los medios líderes de cada país a veces sin darse cuenta. Y un papel importante es el de adquirir estas competencias mediáticas informacionales para identificar la desinformación y provocar bienestar. Hasta pronto. Muchísimas gracias.